Hola, ¿qué tal? Volvemos a estar por aquí en un nuevo directo. Estamos teniendo distintas conversaciones, distintos diálogos con los facilitadores de la formación de astrología vivencial que empezamos en septiembre. Formación de 10 módulos, donde en cada uno de los módulos hay una parte donde vamos a poner cuerpo, donde vamos a poner vivencia y donde vamos a estar acompañados por un facilitador, un colaborador. En este caso vamos a hablar con uno de ellos, que es Aleix Mercadé. Mientras llega Aleix, a ver, todavía no está aquí. Bueno, mientras llega Aleix voy contando un poquito más de lo que va la formación. Entonces, cada uno de los módulos tiene una parte de teórica, como en cualquier otra escuela de astrología, donde vamos a ver todos los conceptos más cognitivos, más teórico-prácticos de la carta natal para acabar aprendiendo a interpretar, a conocer un método para interpretar cartas natales. Y luego el sábado por la tarde tenemos esta configuración que consta de que llega alguien un poco a mover, a experienciar, a hacer cuerpo, a hacer vivencia uno de los 10 planetas, uno de los arquetipos. En este caso va a venir Aleix con Saturno. Entonces, el otro día hablamos y decidimos, aquí está Aleix, súper. A ver, añadir. A ver si te puedo añadir. Hola. A ver si puedes ahora. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Súper. ¿Qué ¿Me me oyes estás? bien? Bien, sí, 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 es que no sabía muy bien cómo llegar aquí. O sea, cómo... Ya está, solucionado. Ya estamos. Ya está. Súper. Bueno, estaba un poco hablando de este concepto de astrología vivencial, astrología experiencial. Bueno, hablaba primero un poco de la formación, que vas a ser parte como uno de los facilitadores. ¿Se oye como un ruido de fondo? Voy a apagar, voy a cerrar un momentito. Súper. Así mejor. Sí, perdón. Genial. Bueno, esto, ¿no? Este nuevo enfoque, esta nueva mirada, esta nueva manera de entender lo astrológico, el lenguaje sagrado de la astrología y que tanto nos apasiona y tan profundo, bueno, yo siento que es de los más profundos lenguajes, mapas que existen para acabar de entendernos o entender los patrones y comportamientos y relaciones humanas, y a la vez uno de los más complejos de entender y por eso también de quedarnos un poco atrapados en los conceptos astrológicos, ¿no? Ujú, Entonces un poco de aquí nace este enfoque. ujú. Antes igual presentarte un poquito, yo creo que mucha gente ya te conoce, pero igual decir un poco 4 pinceladas de ti y luego vamos también a entrar más en este nuevo enfoque. Vale, guay. Mira, justamente para no quedar atrapados, a mí esto de quedarme atrapado en un conocimiento, una perspectiva, siempre lo he evitado bastante y eso me ha llevado a pues, estudiar filosofía, estudiar psicología y por tanto a intentar tener como ya no solamente estudiar, sino de intentar tener experiencias que abarquen dentro del espectro de lo humano pues lo más amplio. Entonces, me gusta presentarme como una persona con una mirada bastante amplia, poco cerrada o poco orientada al reduccionismo.
Entonces con la astrología me pasa justamente esto, que para nada querría promover una astrología encerrada en el cielo, sino que la quiero abrir a lo humano y a cositas que iremos hablando y que creo que coincidimos. Mm. Sí, 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 una astrología viva, ¿no? Una astrología, porque se habla mucho de esto de el mapa, es el mapa y no es el mapa y el territorio, pero al final acabamos durante, ¿no? En muchos enfoques o de muchas escuelas se acaba aprendiendo astrología desde el mapa, ¿no? Y así que hacemos enlaces y links hacia el territorio, ¿no? Aprendemos un concepto o un aspecto, ay, sí, esto me pasa en mi vida de esta manera y en mi historia esto es así y te quedas allí, ¿no? Y luego, vale, has tenido ese insight desde la mente, pero se ha quedado en un lugar ya enclastrado, definido y a veces cerrado, porque como ha sido un insight y realmente yo siento que cuando empiezas a estudiar astrología es todo el rato, wow, 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 esto me resuena mucho y yo soy así y demás, pero a la vez te quedas mucho allí, ¿no? Y esto que dices de poder expandir, ¿no? Y poder no quedarte en la primera sensación o en el primer significado de las cosas e ir un poco más allá es lo que nos cuesta en general y con la astrología a veces mucho más, ¿no? Ujú. Es el símbolo astrológico tiene algo y es que no es rígido, es una cosa como muy abierta y muy flexible y tener una carta natal y estudiarla de una forma tan intelectualizada y tan mental, yo creo que no da cuenta de su riqueza. Creo que nos quedamos en el primer significado, en la primera conceptualización, que además utilizamos mucho primero el mapa para entender el territorio, que es lo que estabas comentando, pero a mí me gusta hacerlo al revés. Al revés, Mm, para mí hay dos caminos como mínimo, pues yo creo que hay muchos más. Uno que he explorado mucho ha sido el de la ciencia, es decir, voy a recoger datos, mm, voy a observar y de la observación genero teoría, mm, que es lo inverso a lo que se hace habitualmente, es mm, te compro la teoría, no cuestiono nada y de ahí derivo o deduzco cómo soy. ¿Vale? Entonces, y ahí pueden haber insights y puede haber, pues sí, eureka, efectivamente, yo soy así. O sea que al final se conecta con el territorio, pero como punto de partida teniendo el mapa astrológico. Y mm, luego el otro camino, que es el que nos ha traído aquí, es el camino del cuerpo y la experiencia, ya no tanto una experiencia controlada con pretensión de generalización, sino con pretensión, entre otras cosas, de flexibilizar, de comprender a un nivel que no esté por un lado la comprensión intelectual y por otro lado la emocionalidad o las sensaciones que nos producen cuando hacemos astrología, porque creo que hacemos astrología muchas veces, quizá nosotros no tanto, pero que se usa la astrología como una forma de desconexión emocional, como una mm, forma de... Eh, esto lo hablaba ayer con unos amigos justamente, de qué guay la astrología, porque a mí me ha permitido, pero bueno, o sea, intimar un montón. O mm, sea, era la excusa perfecta para intimar y conocer a la persona, tal, pero a la vez, pero claro, ¿por qué facilitaba? Porque no era súper tan mega íntimo como para preguntarte directamente qué es lo que sientes cuando estás sola y te sientes mm, emocionalmente en una situación de vulnerabilidad. Esa pregunta es más difícil de compartir, pero cómo se siente tu luna, fíjate que es como más indirecto, hay más distancia emocional y te da más el poder hablar de todo eso. mm, Entonces, yo esto lo veo, por lo tanto, una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque por fin hablamos de cosas personales, pero una desventaja porque si no vamos con cuidado nos quedamos como muy alejados de la claro. sustancia emocional o de la intimidad de verdad. Claro, no, y me ha gustado esto del camino, ¿no? De cuál es el camino. Y volviendo un poco a esto, yo siento que la astrología que proponemos es un poco, primero, ir a la experiencia, ver qué pasa, sacar un poco el control mental, romper esquemas, el miedo,
¿no? Irte un poco a lo espontáneo, al juego, al cuerpo, a la fluidez, al arte, ¿no? Ir un poco a abrir espacios, ¿no? Donde no sean tan cómodos a veces, o a veces sí, pero que sean distintos y que no pongamos directamente la etiqueta o el patrón allí, ¿no? Y una vez hemos hecho esto en un entorno donde cada vez puede ser más seguro y donde que tiene un encaje o una capa terapéutica, ¿no? Que la gente se puede atrever a soltar un poco el control y a irse un poco más allá. Una vez tenemos esto, entonces asimilamos, ¿no? Entonces sí que podemos bajar a la mente o subir, o no, bueno, como con gestión, ¿no? Irnos un poco a la asimilación, al darnos cuenta de qué ha significado esa experiencia en nuestra, cómo es en nuestra vida o cómo es en la carta natal o lo que sea, ¿no? Pero si lo que dices tú, ¿no? Si no te das cuenta de cuándo realmente tienes ese miedo o qué es el miedo al deseo, cómo se genera en ti, cómo solo intelectualizando no acabar de hacer una asimilación y un potencial cambio de ese patrón o de esa tendencia, ¿no? Claro, porque lo vives solamente en la mente y no lo bajas a que se convierta en un nuevo hábito, a que se convierta en algo que te atreves. Yo diría que también algo que para mí es muy importante es personalizar, es decir, cada persona tiene su punto de partida y tiene su zona de confort. Hay personas que en el mundo mental se sienten muy bien y una astrología muy intelectualizada pues les va de perlas porque no tiene por qué conectar tal y por tanto ir al cuerpo puede ser incómodo, pero también diría que es lo contrario, ¿no? A mí que me gustan mucho estos mundos como a ti, ¿no? De bioenergética, que mundos así de danza, arte, tal, no sé qué, también a veces hay mucho una crítica a la razón, una crítica a la mente, una crítica al lenguaje, y ahí lo que no se sostiene no es la incomodidad emocional corporal, sino la incomodidad mental, intelectual. O sea, ahí también. Entonces, unirlo todo me parece muy interesante porque permite personalizar a ver dónde está el reto para cada uno. Porque quien diga, no, a mí me pueden hacer aquí tirabuzones mortales, estoy en mi salsa. Pero ponerme a dialogar de quién soy yo cuando estoy en vínculo, uy, no, eso quita, que me despiertas todos los demonios. Así que me parece como muy integral lo que propones en astrología viva, vivencial, ¿no? En la sutil, me parece una cosa muy interesante y estoy muy contento de participar contigo. O sea, estoy súper feliz y con muchas ganas de hacer mi parte con Saturno, claro. Sí, no, yo también, súper adición de este año, de la cuarta edición del programa, pero siento como que ya hay algo integrado que también es la astrología en ti, ¿no? Entonces ya es mucho más fácil también saber el concepto del arquetipo del que estamos hablando, ¿no? Que los otros terapeutas sí que tienen largo recorrido a través del cuerpo, de las disciplinas que traigan, pero no se pierden un poco toda la dimensión del arquetipo, porque puede ser muy amplio, ¿no? Exacto. Sí, sí, no, Aunque igualmente trabajemos lo que trabajemos, siempre sacamos cosas, ¿eh? Igualmente. Pero bueno, sí que es verdad que tienes una visión mucho más profunda de lo que estamos hablando, ¿no? y además, como por ejemplo con Saturno, por ejemplo, yo he trabajado estadísticamente con cartas de ajedrecistas y los ajedrecistas, pues es un estudio que se hizo hace 4 décadas en los que se encontró que la conjunción Mercurio-Saturno parecía una conjunción, pues eso, que se encontraba más que las oposiciones. Era una cuestión más proporcional. Y hace poquito, por ejemplo, la repliqué y volvió a salir un resultado muy parecido, con algunas variaciones, pero lo principal volvió a salir, lo cual es interesante porque en ciencia replicar con otra muestra es lo que da garantías de que no haya salido un resultado anecdótico.
Entonces, claro, todo eso a mí lo que me ayuda es a entender Saturno desde un lugar en la que no repita como un loro lo que dicen los libros o lo que han dicho Eso. ¿no? los profesionales con los que yo también me relaciono o me he formado, sino que es de abajo arriba. Es decir, mira, los ajedrecistas, ¿qué significará tener el planeta del análisis, que es Mercurio, con el planeta de Saturno? ¿Qué implica? Implica dureza, implica entrenamiento. Está claro que los ajedrecistas top son verdaderos espartanos a nivel mercurial, ¿no? Entonces, claro, aquí ya Saturno ya lo entiendo como una dimensión espartana de dureza, de perseverancia en tanto realismo, en tanto responsabilidad de que si quieres llegar a la excelencia no te queda otra que picar piedra y repetir un entrenamiento que es el que te va a llevar a ese... ¿no? De hecho, aunque esto no me gusta mucho decirlo, siempre hay fórmulas que dicen no eres experto hasta que llevas 10 años en algo o 10.000 horas invertidas en algo. Pero da igual, todo nos habla de Saturno. Tiempo a largo plazo, paciencia, lo contrario a la inmediatez, a la impulsividad, a lo quiero ya, ¿no? Es como una inversión a largo plazo. Entonces, yo creo que esa es una forma en que los conceptos que manejo, que obviamente están también influidos por la teoría tradicional, pero intento que esos conceptos estén como, como construidos a través de la experiencia. Yo, yo sí que creo que es una parte que puedo ofrecer diferencialmente de otros profesionales de la astrología. Sí. Total. No, no, escuchándote me venían muchas ganas de ver, ¿no? Toda la crudeza del módulo de Saturno. El año pasado fue un punto de inflexión, ya te comenté también en la formación. Fue algo de bastante duro también, ¿no? Que luego provocó también que el grupo viviera una capacidad de empatía, unión brutal, ¿no? A través de esa dureza, a través de ese límite que luego ya encaramos todos los transpersonales, ¿no? Que ya fue otra cosa más, sí, más trascendente y más de unión grupal, ¿no? Pero bueno, hablando de esto de lo grupal, ¿no? Además, yo siento que toda esta experiencia o toda esta manera de entender la astrología, que sea en grupo, le da toda esta profundidad que va a, o sea, yo siempre digo que la nave va sola, o sea, que el grupo también es todo un organismo que se autorregula y que de repente se eleva, porque ya no solo puedes llegas mucho más lejos y mucho más profundo cuando vas en grupo que cuando vas solo, ¿no? Entonces, el trabajo que se hace allí a nivel de crecimiento y a nivel terapéutico es más exponencial, ¿no? Sí, cualquier formación en grupo que implique temática, que involucre lo personal, lo emocional, ya no te digo si hay cuerpo, hay contacto físico, o sea, enseguida se crea un clan y se crea una familia y se convierte en un momento tan bonito de encuentro, más hoy en día que creo que la soledad es un gran problema. Sí que suma mucho, suma aprendizaje, porque se aprende de otras personas que están experimentando lo mismo que tú, ya no lo vives. Y esto apoya la idea de no hacer una astrología disociada, ya no disociada del cuerpo, ya no solo disociada de la experiencia, sino evitando una disociación con otras personas, porque lo común entre astrólogos que es que cada uno tiene su película. Tu O sea, librillo. hay tantas escuelas como astrólogos y a mí eso me dice mucho, por un lado, de la riqueza del símbolo astrológico, de la comprensión de la astrología, pero también de la desconexión entre profesionales, ¿no? También hay algo de preocupante también en eso. Así que lo lleves al grupo, que propongas un grupo, claro, eso es que me parece la mitad del valor de lo que se ofrece, es encontrarte con gente
que como tú está interesada en aprender astrología y además hacerlo de una forma tan integral, tan viva, tan comunitaria. Pues, no sé, a mí me Sí, y yo parece... siento que los dos tenemos, ¿no? Porque también en tu escuela es par y demás, tenemos, yo hay algo de que sea una autorregulación muy organísmica, ¿no? O sea, que sea la propia persona, no tanto de imponer un concepto astrológico, ¿no? O una manera muy establecida o muy técnica, sino que sea mucho desde la propia persona, cómo va entendiendo ese arquetipo desde su propia manera, desde su propia vivencia, desde sus propios insights, de cómo también lo del grupo se lo refleja, o sea, allí hay un montón de espejos y directamente la gente se va regulando dependiendo de lo que ve del otro y también conociendo mucho más astrología, conociendo las cartas de los demás, entendiendo qué les va pasando con sus posiciones natales, ¿no? Como que hay algo más de facilitación y para que la astrología en sí mismo se vaya calando, ya no solo no desde la mente, sino como que sea algo de todos, del cuerpo y de la vivencia de cada uno a su ritmo y a su manera, ¿no? Diría, como algo más integral, ¿no? Sí, exacto, como mira, hoy ha pasado que esta persona, esto le ha removido mucho y fijaros que el Claro, tránsito de hoy, ¿no? Ha tocado o ha interactuado no sé el mecanismo que hay ahí, ¿no? Entonces, claro, desde esa vivencia del día a día, aprendes astrología, ya no de temario, que también está bien que haya estructura, pero a la vez que aprendes con lo que va pasando, con lo que va claro, apareciendo, con lo que va emergiendo de esa rica interacción que puede parecer caótica porque son personas muy diferentes, pero que es la vida misma. O sea, aprendes astrología en el caos de la vida. Porque luego el día a día, esto es como aprendes, estudias para ser terapeuta, pero luego en consulta las cosas no son tan fáciles como cuando lo aprendes. Pues lo total. mismo, la astrología luego la aplicas y esa persona, cada uno es hijo de su madre, de su padre, en interacción con otras personas que son hijos en situaciones y contextos donde pasan cosas que no controlas, que no entiendes. Entonces ahí hacer astrología es como muy ecológico, ¿no? Hay algo como Exacto. muy útil a nivel de aprender por inmersión. Ujú. Sí, bueno, eso es. No sé, no se me ocurre tampoco mucho más ahora para abrir. Simplemente creo que ha quedado bastante claro un poco el enfoque, la manera. eh, Muchas ganas de tenerte con Saturno, de ver qué trae. Sí, estoy reprimiendo. Además, yo tengo Saturno en Escorpio, o sea, mi forma de vivir Saturno a veces entra ahí en los sádico, los voy a poner ahí a Bueno, yo también lo reprimir tengo en ahí, ¿no? Escorpio, o sea que sí. O sea, ya pensaré una forma en la que todos los Saturnos, no solamente los que vibran o resuenan en mí, eh, pero tengo un montón de ideas, voy a tener que seleccionar, obviamente, las que me parezca como más educativas, pedagógicas y que implican experiencias más interesantes para lo que estén viviendo. Súper. Muchas Pues gracias. nada, vamos hablando, Aleix. Un abrazo grande. Un super Gracias por este live. un placer. Hasta pronto. Adiós. Chao.